agradecemos, Señor, por todo tu cuidado y tu protección durante esta semana, durante la noche, por habernos dado un sueño reparador, por habernos dado el trabajo, Señor, la comida, el vestido, todo lo que tú provees para nuestra manutención. Y sobre todo, Señor, por habernos dado a tu Hijo, que ha derramado su sangre en la cruz del Calvario para liberarnos, Señor, del pecado. Gracias te damos, Señor, y también te pedimos, Señor, que perdones nuestra falta porque somos indignos, somos pecadores. Quédate con nosotros, Padre Santo, y que el Espíritu Santo esté presente aquí en esta reunión. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están aquí conectados y a aquellas personas que también conocerán de ti, Señor, a través de este video o de estas palabras de oración que llegarán a través de las redes, Señor. Bendice a todos, a la hermana Pino, a la hermana Isabel, al hermano Arturo Marrero y a la hermana Pilar. Amén. A mi esposo, al hermano José Antonio, a la hermana Mercedes y a todos aquellos que se unirán posteriormente. Te pido por la salud de la hermana Justa, que ha estado un poco delicada de salud, y a su esposo también. Señor, cuídalos, Padre Santo, y quédate tú con ellos, sé tú el médico de ellos. Señor, el Espíritu Santo sea el que hable por la boca de nosotros, Señor, en este momento. No siendo digno de ti, Padre Santo, te damos toda la gracia. A ti, el único Dios verdadero, Señor, y a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar la lección del día de hoy de la escuela sabática. Lleva el título de El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. El misterio del Evangelio, perdón. El versículo de memoria dice: a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso está en Efesios 3, del 20 al 21. Aquí en la lección de esta semana nos dice que Pablo comienza el tema. Este tema pues ya lo había mencionado anteriormente, pero el centro de todo es la importancia que tiene el Evangelio y sobre todo que el Evangelio fue dado a los gentiles. Esto, o sea, en la época en que Pablo vivió, hoy en día para nosotros no es ninguna admiración, porque nosotros lo hemos leído en la Biblia, que Cristo con la muerte de Esteban, nuestro Señor dijo: hasta aquí llegó todo para el pueblo judío, que había sido el pueblo elegido, porque desecharon a mi hijo, le envié profetas, le envié sacerdotes que les anunciaran, y sin embargo fueron siempre rechazados. Entonces ahora el evangelio será dado a los gentiles. Para eso se levantó él a Pablo, para que llevara afuera también, tanto a reyes y a personalidades importantes, pero sobre todo al pueblo gentil, que sería el que conformaría la nueva iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo hoy no está formada por los hebreos o por los judíos, como la mayoría del mundo evangélico suele afirmar hoy, que no, que el pueblo judío es el pueblo escogido y es la iglesia escogida. Entonces nosotros vemos que desde este momento, el que escribe el apóstol Pablo, pues eso fue una bomba, diríamos hoy en día, porque para los hijos de Abraham, como se hacían llamar los judíos, los fariseos, el Sanedrín, ¿cómo es que a nosotros nos van a desechar y ahora se le va a dar el evangelio a los gentiles? Algo parecido como lo que afirmó la hermana White, cuando la hermana White afirmó tantas verdades y tantas cosas que Dios le revelaba a ella, como por ejemplo que Estados Unidos llegaría a ser la primera potencia del mundo. Pues la gente decía: esta es una mujer loca. Era algo que le contradecían y le combatían. Cuando ella decía que el cerebro tenía electricidad o que el tabaco producía enfermedades, sobre todo el cáncer, que la carne también era cancerígena, pues esta mujer está loca. Yo me imagino que cuando ella dijo eso,
es similar a lo que Pablo también dijo, ¿no? Yo voy a ser el apóstol de los gentiles. Y aquí en el versículo 6 del libro de Efesios, del capítulo 3, dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, Dios le reveló a él que los gentiles también heredarían el reino de los cielos. Y este reino de los cielos, pues, está dado a todo el mundo, porque Jesús murió en la cruz para todos nosotros, por todos nosotros, para que alcancemos eh, esa gracia, valga la redundancia, que es gratuita para todos. Aquí en el día sábado, dice la lección, luego el apóstol Pablo continúa con sus palabras inspiradas mientras reflexiona sobre su pasión por predicar el evangelio de Jesús a los gentiles. También estudiamos acerca de las dificultades que imperaban en ese entonces para extender ese ministerio, dificultades que abarcan un periodo en una prisión romana. De estas dificultades, quise resaltarla porque en la época de Pablo, de pronto las dificultades, bueno, sí, también se combatía a los cristianos, como vemos que se está combatiendo hoy en día, pero de pronto las dificultades de él eran falta de dinero, medios de transporte, porque no habían los medios de transporte que tenemos hoy en día. Hoy en día la mayoría de los pastores cristianos, digámoslo así, todos tienen un jet, supuestamente para ir a predicar, un jet privado. Y pues tenemos tantos medios de transporte, hay trenes, hay buses, hay tranvías, hay todo el medio de transporte. Tenemos estas redes para llevar el evangelio, pero aún así existen dificultades. ¿Por qué? Porque ya se han creado leyes, las leyes prohibitivas que nos prohíben predicar el evangelio. Hemos visto una señora en Inglaterra que estaba orando y de pronto la detiene la policía porque no puede estar orando en la vía pública. Estaba frente a una clínica de aborto. Vemos el caso de un muchacho en Estados Unidos que entró a un supermercado, a un centro comercial, con una camiseta que decía Jesús te salva, y lo han sacado porque eso es mensaje de odio. Y hay personas que usan una camiseta que dice yo amo la cocaína, y eso no es mensaje de odio. Y entonces sí, las hay en inglés, I am cocaine. Eso no es mensaje de odio. Entonces las dificultades que enfrentó Pablo son distintas a las que nosotros tenemos hoy en día para llevar la palabra de Dios, pero las hay. Igual que las dificultades, porque el enemigo no descansa. Para él diseñó unas dificultades y para este tiempo del fin diseñó otras diferentes. Hermanos, yo quiero decirle que si alguien quiere levantar la mano para hacer un aporte, puede hacerlo, puede participar o también preguntar. Sí, creo que Pablo, que es conocido como el apóstol de los apóstoles, ha sido un hombre que ha tenido un pasado muy dudoso, un pasado tenebroso para algunos. Sin embargo, Dios ha obrado en él un milagro sobrenatural, que la misma gente no podía al comienzo caer en sí, no querían aceptarlo primero como convertido y segundo menos como predicador. Pero él llevaba las credenciales del cielo, hasta que la gente comenzó a aceptar sus cartas, un ministerio, porque había algo en él que lo convertía en una persona, en un predicador muy especial. Era su inestimable humildad. Una vez una persona me dijo, hablando de un tercero, que lo miraba este tercero era muy fiel, tenía mucha pasión. Él era de tendencia izquierdista de la época del 80. O sea, el comunismo, Partido Obrero, Partido Socialista. Militaba con unas fuerzas que envidiaban. Tenía esa pasión. Y esta persona me dijo,
qué lindo sería que este hombre conociera el Evangelio, porque si llegara a convertirse toda esa pasión, esa energía, esa convicción, ese amor a hacer lo que hace, lo volcara al Evangelio, qué próspero sería el Evangelio en esta zona. En el caso de Pablo fue así. Pablo amaba lo que hacía. Pablo era un hombre que era sobresaliente, tenía unas virtudes que poco la tenía, pero estaba mal orientado hasta que tuvo ese encuentro con Jesús camino a Damasco. Y la visión le reordenó su brújula, por así decirlo, y lo puso en el rumbo correcto. Creo que más de uno de nosotros necesitamos ese encuentro camino a Damasco, camino al trabajo, camino a la iglesia, camino al dormitorio, camino a la cocina, camino a cualquier lado que vayamos. Sí. Necesitamos ese encuentro con Jesús para que nos reordene la brújula que tenemos en la cabecita y que podamos entender que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. A veces esperamos que alguien nos venga y nos predique, cuando Dios decía que nosotros seamos predicadores. Eso vamos a hablar un poco después. Sí. Pero Pablo era ese ejemplo, que hasta los propios apóstoles que habían caminado a la sombra de Jesús se admiraban de él, ¿no? Sí, como dice Gerardo, tenía esa pasión por el Evangelio, aquí lo menciona la lección. Habla un poquito más fuerte. Tenía esa pasión por el Evangelio, el apóstol Pablo, aquí lo menciona la lección, y esa pasión se le vio a él cuando era Saulo y cuando fue Pablo también, porque cuando él era perseguidor era un apasionado por meter presos a los cristianos, porque él creía que estaba obrando y haciendo lo que el Señor le había encomendado. Y era muy bueno así. Exactamente. Y después, cuando ya él tiene esa conversión en el camino de Damasco, de igual manera, él se entregó en cuerpo, alma, vida y corazón a obedecer ese mandato que se le había encomendado, de llevar el Evangelio a distintas áreas, hasta, un momentico hermano, hasta la gente inconversa, hasta los ateos en Grecia y en tantas partes del mundo. Sí, hermano Arturo. Sí, disculpa que te interrumpí, Sí, no, tranquilo. que lo difícil también, como decía Gerardo, que amén de que, como dice el Señor Jesús, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y él, pues, en su pueblo, ¿no? Ya había cogido una fama tanto en el pueblo judío que todavía no había aceptado a Cristo, como los que sí habían aceptado a Cristo, pero mm, ya había una dificultad para Ujú. llevar este mensaje, ¿no? Exacto. Y, y se sumaba el que incluso a Jesús le había costado tanto trabajo de hacer entender a sus discípulos que la gracia del Señor era para todos, ¿no? Y de hecho, pues hizo milagros como el de la mujer pagana y tantos otros para demostrarles cómo el amor de Dios alcanzaba y quería alcanzar desde un principio a todos los pueblos, a todas las naciones. Y el pueblo de Dios no había entendido eso, ni siquiera los discípulos de Cristo habían entendido completamente eso. Y entonces por eso en este versículo, él está tratando de hacerles ver, ¿no? Que Dios es poderoso para hacer infinitamente más de lo que le pedimos y de lo que podemos entender, ¿no? Y, y conforme al poder que actúa en nosotros, dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos. Él está tratando también de llevar ese mensaje de la abarcante gracia de Dios y, y es algo que incluso a nosotros a veces nos parece difícil que Dios pueda alcanzar a un alma que está, pues, aparentemente tan lejos de las posibilidades de que pueda encontrarse con Cristo. Sin embargo,
si tenemos confianza en el poder maravilloso que Dios tiene, podemos abrir puertas para que esas almas sean alcanzadas también. Y me acuerdo de un pasaje de Espíritu de Profecía que siempre me gusta recordarlo, donde Elena de White, guiada por el Espíritu del Señor, dice, donde ahora hay solo una conversión, habrían cientos Así es. si hubiera oración fervorosa por esas almas. O sea que Dios tiene mucho que dar, tiene muchísimo, por eso nos invita a decir que accedemos su trono con peticiones, que nos acerquemos confiadamente a su trono de misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. O sea, muchas veces nos conformamos con las migajas, ¿no? Y estamos limitando mucho el poder de Dios, la capacidad que Dios tiene, ¿no? Entonces, sería bueno que en nuestras oraciones siempre le pidiéramos al Padre que ponga en nosotros un espíritu, sí, reverente, que no sea presuntuoso, pero que le permita a Él liberar su gracia y su poder abundantemente, sobreabundantemente, como Él desea hacer, ¿no? Amén. Y esto que quería compartir. Bueno, continúo. Continuando con el capítulo 3, leo el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Leyendo acá el día domingo, nosotros encontramos que acá nos describe en el versículo 14 que Pablo ha sido prisionero, ha caído prisionero, pero él dice que es un prisionero de Cristo Jesús. O sea, él no considera estar prisionero en una cárcel como si fuera algo malo para él, sino que él dice que está prisionero de Cristo Jesús. A mí este pasaje, con estas palabras del apóstol Pablo, me viene a la memoria una experiencia que contó el pastor Esteban Bor. Estando él en Medellín, Colombia, con otros hermanos más de la iglesia allá en Medellín, fueron a visitar una cárcel. Y después que él estaba ya dentro de la cárcel, bueno, miles de controles para entrar a las cárceles, a visitar a los prisioneros, miles de controles. Él decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí en esta cárcel? Le colocaron una cantidad de sellos en las manos, en los brazos, en todas partes, porque tienen que controlar las personas que entran, le miran esos sellos y fue la que entró, la que va a salir. Y bueno, había una reunión, dice él, que muy bonita, con los prisioneros de la cárcel, y había un hermano adventista que estaba prisionero ahí. Pero no lo habían él no estaba prisionero por predicar el evangelio, sino por un error, por algo, una de esas condenas injustas que a veces le hacen a las personas. Y él comenzó a hablar con ese hermano y le dice, hermano Restrepo, pero ¿cuál fue el problema suyo? No, a mí me van a declarar libre dentro de poco, pero fue algo injusto, hermano, fue una confusión que hubo, y ajá. Yo le doy gracias a Dios, porque gracias a que Dios me trajo aquí a esta prisión, mire, se ha levantado este grupo que es muy bonito, que nos reunimos todos los sábados, que recibimos a Cristo, que recibimos el sábado y que estamos alabando a Dios. Si yo estuviera allá afuera, en el mundo o afuera, quizás yo no hubiese podido realizar esta labor. Y mire, yo estoy predicándole y muchos prisioneros han conocido a Cristo gracias a que yo soy prisionero aquí en esta cárcel. Esa es una historia que ciertamente es conmovedora. Pero nosotros estamos preparados para ocupar el puesto que ocupó ese señor de manera fortuita, equivocada, porque al final del tiempo nos espera ser uno, en la gracia del Señor, por supuesto, que podamos tener ese privilegio. Porque aquí, Pablo, cuando habla de este versículo,
Él no se siente prisionero del César, ni de los judíos. Él se siente prisionero de Cristo, ¿sí? Y el pasaje que dice, justamente lo que acaba de leer ella, que lo voy a leer de nuevo, el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Hermano José Antonio, o hermana Ibe, o alguno que ustedes, lo que están escuchando y lo que escucharán, pónganse su nombre. ¿Tú estás dispuesto a, por amor a ti, caer prisionero? Hay personas que ya están predicando el Evangelio y bueno, corren la suerte. Y digo la suerte no en sentido de doble sentido, ¿no? Sino que es una suerte por el Evangelio. En el tiempo de angustia previo, la hermana Juan menciona que las cárceles serán evangelizadas por hombres y mujeres que hayan sido puestos. Las cárceles de mujeres serán llevadas a mujeres para evangelizar a las mujeres. Y a los hombres, presos en cárcel de hombres para hombres. Porque esa gente no va a salir a las plazas a escuchar las prédicas. No pueden. Y nadie les va a permitir salir. Y tienen que escuchar. Y van a llegar hombres golpeados, apaleados, tratados injustamente a las celdas. Pero juntamente con ellos se entrará también el Evangelio a esos lugares. Y nosotros tenemos, hasta diría, rogar, ser instrumentos vivos en la mano del Eterno, ser usados de esa manera. La hermana Juan menciona que los salvos tendrán en su corona muchas estrellas. Otros estarán con su corona cuajada de estrellas. Y otros tendrán muy pocas, pero no habrá corona sin estrellas. Y que cada estrella representa un alma que esa persona llevó a Cristo, a los pies de Cristo. Y está registrado en el cielo. Hermano Arturo. Sí, aquí tenemos un testimonio de este que están hablando, de un hermano de nuestra iglesia en Las Palmas de Gran Canaria, que fue apresado injustamente también y está llevando el evangelio y bueno, allí lo tienen, a todos lo admiran, y todos lo quieren y él no quiere salir de la cárcel. Por la Amén, amén. obra tan grande que Qué tiene. lindo. Una obra maravillosa que tiene. Sí. Y a veces, incluso no solamente la cárcel, ¿no? Porque a veces el Señor nos lleva a situaciones que no entendemos. Bien. Nos dice, ¿por qué estoy aquí? ¿O por qué me pasó esto? ¿No? Ujú. Y a veces eh, la pregunta que tenemos que hacernos, como se suele decir en estos casos, es ¿para qué, Señor, permitiste esto? Porque dice que tú no permites que nada superior a nuestras fuerzas nos toque, juntamente con la prueba, provees la salida y de que tú haces que todo ayude para bien para aquellos que aman al Señor. Entonces siempre hay un propósito, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos pasa que se nos rompe el coche. Y digo, oh no, otra vez. Bueno, seguramente que Dios tiene alguna cosa que hacer, ¿no? Esos son los caminos del Señor, los caminos del Señor. Sí, sí. ¿Y cuántas veces hemos podido predicar el Evangelio porque se nos ha roto el coche, ¿no? O por otras causas En parecidas, ¿no? carretera. En carretera, ¿no? En todo, ¿no? Y entonces es maravilloso porque todo lo que nos pasa, aunque a veces no entendemos, pues siempre el Señor lo usa para su causa, ¿no? El Señor le da la vuelta, ¿no? Y es maravilloso tener esta esperanza que tenemos los hijos de Dios, que sabemos que Dios está al control en toda situación, aunque no entendamos al principio el porqué de esto, el porqué de lo otro, pero Dios está al control y Dios lo va a usar para bien, ¿no? Amén. Fíjese, hermano Arturo, que como usted dice, el hermanito ese que está en las Palmas de Gran Canaria no quiere salir de allí de la cárcel porque él ve, pues, ha visto frutos de la obra de predicación que está haciendo allí. Y seguramente él comparará con el mundo exterior, por lo menos si estamos por fuera,
uno puede ir a una plaza a predicar o a compartir la palabra de Dios y la mayoría de las personas va a rechazarla. Además de que creo que aquí en España salir a repartir, a distribuir material, creo que es prohibido, prohibido. es prohibido porque es proselitismo político. Sin embargo, dentro de la cárcel ya verás la aceptación que tiene. ¿Por qué? Porque son personas que bueno, si están condenados uno a X años de condena y ellos dicen, si ya yo no tengo nada que perder, ya mi suerte está echada, pues le entrego mi vida a Cristo. Pero como la demás gente de pronto está ocupada en sus cosas, yo tengo pendiente esto, tengo aquello, tengo mi meta, tengo mis planes, tengo mi proyecto, que Cristo no hace parte de sus proyectos ni de sus metas. Así es. Entonces, es una situación totalmente diferente. O sea, es más fructífera en la cárcel que afuera, pienso yo, aquí en el caso de este hermano, y creo que es así en Así la es. vida diaria. Creo que Sí, es así. tienes toda la razón. Sí, porque una situación diferente es por lo menos llevar el evangelio en Sudamérica. Hasta el momento allá todavía no hay prohibiciones para uno ponerse en la calle con un parlante, a hablar de la palabra de Dios, ni a ir de casa en casa, ni a ir de pueblo en pueblo. No, 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 como no está prohibido. Pero bueno, como acá las leyes son diferentes. Bueno, pero retomando con la lección del día domingo, a mí me llama la atención aquí que dice que ser prisionero en una cárcel romana, pues era una cosa bastante espantosa, digamos, porque las cárceles no estaban adecuadas para los prisioneros, porque era como un lugar de paso. Estaban allí por unos días hasta que le llegara el juicio o hasta que los condenaran definitivamente a la horca, a la guillotina, a lo que tuvieran, le hubieran, le hubieran designado, que además no tenían servicio sanitario dentro de esa cárcel, no tenían ninguna comodidad. Y entonces hay una cita de la hermana White que dice la pregunta, ¿cómo puede Pablo ser apóstol y mensajero del Cristo exaltado y ser un prisionero despreciado? Así que reformula su confinamiento y ayuda a los creyentes a ver esto como parte del plan de Dios. Él sufre por ellos y lo que parece ser una fuente de vergüenza en realidad llegará a convertirse en la gloria de ellos. Como decía el hermano, estas cosas estas pruebas que a veces se presentan o estas incomodidades, estos obstáculos, tenemos que decirle a Dios, ¿para qué nos enviaste esto? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Y acerca de que Pablo era un apóstol y mensajero de Cristo y a la vez un prisionero despreciado, pues todos, todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y todos los apóstoles, desde todos los apóstoles, todos los profetas, pues también sufrieron lo mismo. Eran personas que predicaban, eran joyas para Dios, sin embargo, para la humanidad o para el mundo, eran seres despreciables. Juan el Bautista, que fue un gran predicador, ya verás, la gente lo despreciaba. La esposa de Herodes lo mandó a decapitar. Pablo, Moisés, cada uno de ellos tuvo su propio sufrimiento por causa de la palabra de Dios. El mismo Jesús lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Siendo un predicador, un hombre tan bueno que hizo tantos milagros, que le hablaba tan lindo a la gente, que trajo esa promesa, esa bienaventurada esperanza, sin embargo terminó en un madero, porque es contradictorio, pero es así. Es la realidad a la que todos estamos, a la que todos iremos y a la que hemos sido llamados, porque como dijo Jesús, si a mí me odiaron, si a mí me pasó todo esto, a ustedes no va a ser menos. Y así es. Acá hay una cita muy interesante que dice, hay una progresión interesante en la comprensión de sí mismo de Pablo que se percibe a medida que avanzamos en sus cartas en el orden en que fueron escritas. Al principio reclama su condición de apóstol designado divinamente. Yo está en Gálatas 1:1. Pero sin embargo, más adelante se presenta como el menor de los apóstoles.
y como indigno de ser llamado apóstol. 1 Corintios 15:9. Y aquí en Efesios se considera menor que el menor de todos los santos. Sin embargo, hay muchos historiadores que sostienen que fue Pablo el que fundó la iglesia cristiana y no Jesús, por sus cartas, por su ministerio, ¿no? Nosotros estamos llamados divinamente por Dios como movimiento a hacer una obra semejante a la que hizo Pablo. La iglesia bendita está llamada a predicar a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y él lo hizo. Sus cartas llegaron a todos los países conocidos dentro del imperio. ¿Sí? Mucho más que los mismos apóstoles. Y el resultado fue, hasta el día de hoy, tremendo, porque el referente de los apóstoles, hoy uno habla es de Pablo, ¿no? Y Pablo no conoció personalmente a Jesús hasta que tuvo esa visión. Nosotros, como hijos de Dios, creo que si llegamos a conocer personalmente en nuestra vida progresivamente creciente según el Espíritu Santo, y llegamos a conocer a Jesús, creo que va a haber un cambio tremendo en nuestra vida. Estoy firmemente convencido de que ese cambio va a ser decisivo en nuestro alrededor, obviamente en nuestras propias vidas y en el ministerio que querramos comenzar para la gloria de nuestro Dios. Tenemos que tener esa experiencia que tuvo Pablo, buscarla. Los apóstoles la tuvieron en el aposento alto, esa experiencia maravillosa de ese encuentro, donde ellos buscaron a Dios y Dios los encontró a ellos, en ese orden. Y estamos en un tiempo muy difícil, es cierto. Pero siempre en los momentos más difíciles es donde la iglesia más brillo tuvo, más gloria dio a Dios y más almas se cosecharon para el reino de los cielos. Pero fueron por hombres y mujeres que buscaron a Dios de tal manera que Dios les encontró. Sí. Bueno, continuando con el día lunes, se titula El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. Leyendo aquí en el capítulo 3 de Efesios, el versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces aquí el apóstol exalta que se le ha revelado ese misterio, un tema sobre el cual ya él había escrito en otras cartas, pero que el misterio que a él se le ha sido revelado es Cristo. O sea, Pablo no ha inventado nada, ni él quiere que se le titule, se le tilde como inventor del Evangelio, pero sí reivindica eso, que el ministerio dado por Dios para proclamarlo a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, es que Cristo y que el Evangelio es para todas las personas. En estos días, ayer o anteayer, una hermana, creo que fue la hermana Carmen de Almería, ella ha compartido un video donde aparece un predicador que está así al frente de una marcha, de un desfile de los homosexuales, y el predicador les está diciendo, es en inglés, creo que fue en Estados Unidos, que se arrepientan, que están en pecado, y se ve cómo vienen esos hombres enfurecidos para encima del tipo del predicador a callarlo y a golpearlo. La policía tuvo que intervenir, algunos, pero casi todos a favor de los homosexuales, porque son los que tienen los derechos hoy en día. Y en cambio a él no lo defendía nadie, pero él seguía predicando y predicando. Hubo un momento en que unas jovencitas, quizás de unos 24 años, lesbianas, se reían y se besaban delante del tipo, como haciéndole mofa, como ridiculizándolo.
Pero después, al final del video, después de tantas cosas, que se le viene gente encima, y él persiste y persiste, era un grupo, habían otras personas acompañándola, pero él era el que llevaba la voz cantante, el que tenía el micrófono, y una policía, en vez de ponerse de acuerdo de él, estaba de acuerdo del desfile, y en fin, tantas cosas que le pasaron. Al final del video, estas dos jovencitas lesbianas que lo estaban ridiculizando cuando ya prácticamente terminó el desfile, ellas vinieron hacia él. Ellas vinieron hacia él y se quedaron sentadas escuchándole, me imagino que las palabras de vida. Entonces a mí me llama mucho la atención esa porque parece mentira, como el hermano Arturo dijo al principio, a veces nosotros no sabemos cómo ni entendemos cómo el evangelio, cómo la palabra de Dios llega a esos corazones, corazones que son tocados. No sé si las jóvenes se habrán convertido o no, pero al menos llegaron a preguntar, a enterarse de lo que es el misterio de Cristo, el misterio del evangelio, el misterio y del poder que tiene esta palabra de Dios, que a través del Espíritu Santo el Dios obra, toca esos corazones, que usa como vasijas que a veces uno ni se imagina. Personas como nosotros, con defectos, con pecado, con tanta, digamos, con pocas virtudes y muchos defectos, pero los usa para llegar a otras personas y uno dice, pero ¿cómo se va a llegar a esa gente que está tan metida dentro de eso, dentro de esa ideología, dentro de esos conceptos, dentro de esa manera de vivir y de pensar? Y sin embargo, se dan los milagros, porque es que esto es un misterio, y así lo dice Pablo, y toda la vida de Jesús, y toda su vivencia, la cruz, es un misterio, pero ese misterio es un misterio que cautiva alma, que acerca corazones, que los ablanda, que los vuelve como gelatina, y ellos como acceden a llegar a los pies de Cristo. Hay una frase del mismo día que dice, finalmente declara, Pablo, este misterio consiste en que los gentiles sean coherederos, miembros Exactamente. del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Exactamente. Nosotros somos ese misterio, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Sí. ¿Alguien acá es de ascendencia judía, semita? Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Y no sé si alguno de los que estamos acá. No. Y aunque lo fuéramos, han pasado casi 2000 años, esa línea genealógica está muy, muy difusa. Especialmente sobre las dos últimas tribus que quedaron, ¿no? Y las otras 10 tribus desaparecieron, todas. Las absorbió el paganismo. Para Pablo, nosotros todos somos filisteos, cananeos y jebuseos y de tantas otras tribus. Pero hemos sido llamados en Cristo Jesús a ser el mismo cuerpo que el Israel. Y no es una parte inferior del mismo cuerpo, ocupar el mismo lugar, tener la misma importancia que tuvieron los judíos para Dios en su momento. Y creo que eso realmente es un misterio que puede abocarnos a la más profunda reflexión. Porque si Dios nos llamó a nosotros siendo pecadores, ¿no? Y nos ha dado la gracia de poder ser participantes de la predicación del Evangelio, ¿cuánto más nos dará con eso todas las otras cosas? Como también nos dice Juan, que si nos dio a Cristo, que era su más preciado, lo más valioso que había en el cielo, era la persona de Jesús. Y el Altísimo nos lo dio a nosotros. ¿Cuánto más nos dará con él? Y ese misterio está siendo hoy revelado y se terminará de revelar plenamente en la última generación, cuando esta iglesia, en las peores condiciones morales
sociales, económicas, políticas, brillará como jamás ha brillado la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo en toda la historia de la humanidad. Y ese es un misterio. ¿Cómo Dios puede lograr eso? ¿Cómo de la nada, dentro de la nada, puede hacer un todo completo y perfecto? Y creo que nosotros debemos apenas comenzar a dar gracias a Dios. Señor, digno eres tú, que nos has tenido en cuenta a nosotros, que no somos nada, para que seamos portadores de las inescrutables verdades que contiene el Evangelio eterno. Pablo en su época hizo eso. Él era un hombre que rompía, digamos, el esquema de los apóstoles, porque uno era carpintero, el otro era pescador, a día de hoy uno era yesero, el otro albañil, el otro verdulero, y de pronto vino un abogado, un doctor de la ley, ¿no? Un abogado emérito, porque estaba educado a los pies de Gamaliel. No era cualquier abogado. Con un currículum, un pergamino que al verdulero, al yesero, al albañil y al carpintero lo dejaba mirando al suelo. ¿Sí? Y Dios obró tanto por él como por los otros las maravillas del Evangelio. Por eso no creamos que las personas que son humildes y de condición y de extracción pobre son los únicos que tienen que conocer el Evangelio. Nosotros tenemos que apuntar y hablarles y señalarle a las personas que tienen un buen pasar, son educadas, que tienen una preparación mucho más completa que nosotros, y que ellos también pueden recibir el Evangelio y tomarlo con tanta fuerza y amor como lo tomó Pablo. Pablo es la lección que nosotros tenemos de eso, para la gloria de Dios, ¿no? Sí, así es. En el día martes, el apóstol Pablo dice que él es un ministro por el don de la gracia de Dios. Y este don, como el evangelio mismo, no se otorga debido al valor que tenga el receptor, sino por la gracia de Dios. Pablo recalca, al describirse, recalca en este aspecto también que él es menos que el menor de todos los santos. O sea, dice que es un ministro por el don de la gracia de Dios, pero también se considera como una persona insignificante, menos que el menor de todos los santos. Aquí en este día hay una cita de la hermana White, que está en El Camino a Cristo, la página 97. Conocerás, porque verás con mayor claridad tus defectos en manifiesto y evidente contraste con su perfecta naturaleza. O sea, entre más nosotros queremos imitar a Cristo, que queremos seguir su vida, su obra y cumplir ese cometido que se nos ha dado, nosotros vamos dándonos cuenta que estamos muy lejos de ese talante que Él pide de nosotros. Estamos muy lejos porque vamos conociendo más a fondo y se van como que descubriendo nuestros defectos más que nuestras virtudes, o sea, cosas que hay que desaprender y cosas que hay que corregir. Yendo al día miércoles, aquí el apóstol habla de la familia y también de la patria. Y hay una como especie de una pregunta o un mensaje aquí que nos deja esta lección que dice, reflexiona sobre este pensamiento. Tu familia, a pesar de sus imperfecciones y fallas, pertenece a Dios. Tu familia no está en las garras crueles del destino, sino en las manos cariñosas de Dios. Dios ama a las familias imperfectas. Llevan el nombre divino, llevan la marca de su propiedad. Hablando aquí de la familia, bueno, ahora que yo estuve en Colombia, me viene a la mente pues mis padres y mis hermanos, que es mi familia, porque bueno,
mi familia biológica, digámoslo así, porque nosotros somos familia, la iglesia, todos somos una familia, somos miembros de una familia del cuerpo de Cristo. Pero sí, a pesar de las imperfecciones y todo, ellos no conocen a Cristo porque casi todos son católicos y defienden a ultranza la adoración a María y la adoración a los santos. Y a veces esas cosas a nosotros nos llenan de tristeza porque sabemos, pero ajá, no somos nadie, hacemos todo lo posible de decirle, de, de comer, de tratar de influir en ellos, pero ya son adultos. Y la confianza en Dios que los juzgará por la luz que hayan tenido, pero de pronto es un poquito entristecedor. No sé cómo será para las demás personas, si su familia ha conocido la verdad o todavía sigue en la oscuridad. Creo que ese va a ser un elemento muy, muy delicado y sensible, prácticamente para todos en esta generación. Escucho de personas, tanto familiares míos, como de otras personas adventistas, que tienen ese gran dilema. ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué va a pasar con su familia? Hay un sesgo determinado que a veces nos lleva a pensar que nosotros somos responsables ante Dios de estas personas. En cierta manera somos tan responsables por esa persona como de otras personas que no son nuestras. Pero el Señor también les ha dotado a ellos y a cada uno de ellos el mismo libre albedrío que nos dotó a nosotros, del cual nosotros hemos elegido el Evangelio, hemos elegido servir a Cristo. Y nosotros no somos responsables de las elecciones que tomen ellos, cuando están en libertad de elección y en libertad de madurez, o en la madurez para tomar la libertad de elección. Muchas personas tienen ese dolor interno, porque creen que si no van a estar en el cielo va a ser por culpa de ellos. A mí me cuesta mucho poder expresar las palabras que tengo, quizás no tengo todo el vocabulario que quisiera tener, pero yo también tengo hijos e hijas, y los amo, y tengo hermanos y hermanas, y primos, etcétera. Pero cuando ya son adultos, el cielo mira exactamente su libertad de elección como está mirando la mía y la de cada uno de nosotros. En el cielo lo que vamos a ver en muy, muy, muy escasos ejemplos son familias enteras salvas. Muy pocas, muy, muy pocas. Adán, su familia entera no va a estar, quedó Caín. Abraham tampoco va a llevar su familia y era el padre de la fe. Completa el cielo. Ismael quedó en el camino. Jacob, ya conocemos la historia. Y tantas otras personas que fueron nobles en la Biblia, ni ellos mismos han podido llevar a su familia. Noé, y bueno, Canaán quedó afuera. ¿Sí? Es decir, el Señor nos dota a nosotros de una particularidad muy específica, que es nuestra libertad de elección. Y el Señor va a respetar nuestra libertad de elección de servirle o de no servirle. Y así a cada uno de nosotros. Creo que lo que nos resta a nosotros, como siempre lo digo, es orar por nuestra familia. Orar por nuestros seres queridos. Hacer como lo hemos leído, lo comentó hace rato también el hermano Arturo, hacer intercesión, oración de intercesión por nuestras familias. Pero la última decisión es de ellos, exclusivamente. Y a veces digo que el testimonio que nosotros podamos dar va a influir muchísimo en la decisión que ellos también tengan que tomar. Muchísimo.
Por eso siempre lo digo, lo dije y lo diré. Nuestra vida va a depender mucho de las decisiones que tomemos para que ellos tomen un testimonio y que ellos puedan después, porque a veces creemos que, a mí una vez una hermana me dice, hermano Gerardo, dice, si mi hijo no va al cielo, yo no quiero ir al cielo. ¿No? O sea, tiene tanto amor a su hijo, que me parece una mamá normal, tengo un amor, pero un amor tan desprolijo, por así decirlo, que deliberadamente y en voz alta diga, me importa más el amor a mi hijo que el amor de Dios. Cuando Jesús en Mateo 10 nos dice que debe ser al revés, ¿no? Entonces, la oración intercesora que nosotros pudiéramos hacer permanentemente y el testimonio que pudiéramos dar a nuestros hijos va a ser el mejor elemento que el cielo tendrá en cuenta para que ellos sean socorridos en el momento de la prueba y puedan llegar a tomar, no que tomarán, que puedan llegar a tomar, porque la decisión sigue siendo de ellos también. La mejor elección. Una vida de padre piadoso, de padre que ora por sus hijos, que se preocupa, que les invita, que les habla. Yo vine de Alemania y le dije a mis hijos, yo me voy a Alemania, yo lo dejo a ustedes acá, ya tienen trabajo, ya les hice las entrevistas en alemán para que ustedes puedan trabajar, les di el empadronamiento, la cuenta, el seguro médico, ya tienen el piso para vivir. Chicos, yo los quiero mucho, pero allá me espera una obra. Yo voy a seguir orando por ustedes. No lo han entendido en su momento, pero ya, como dije la vez pasada, ya hice las paces con 2 de mis hijas, ¿no? Y ya pasó un año. Y les dije, vengan a visitarme, vean qué es lo que hago, qué es lo que estoy haciendo, dónde vivo, cómo vivo. Para que ustedes vean también, porque ustedes conocen el Evangelio. Ustedes saben que su papá es adventista. Y que yo los quiero mucho. Entonces, a veces el testimonio, y no me siento modelo de nadie, porque no lo soy, pero el testimonio que uno pueda dar y la decisión que puede tomar por Cristo primero, según el cielo, es de gran importancia para nuestras familias, nuestros seres queridos. Porque a veces lo que ellos hoy no entienden, lo entenderán después. Los tiempos del Señor son así. Los discípulos no entendieron en 3 años y medio el ministerio de Jesús. No lo entendieron. Hasta que resucitó Jesús y en 40 días, los primeros versículos de Hechos lo menciona, Jesús les dio un estudio bíblico de tapa a tapa del Antiguo Testamento. Y los instruyó y le dijo, yo soy así, este es así, este soy yo, y este en Isaías soy yo, en Jeremías soy yo, y en el Génesis el Cordero soy yo, así. Y ellos recién resucitados se le abrieron los ojos. Dijeron, ahora entendemos. Habían visto resucitar muertos, habían visto los milagros, habían visto muchísimas cosas de Jesús. Y no lo entendieron. Porque los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Pero una vez que ellos entendieron, obedecieron la orden, no se vayan de Jerusalén y esperen la promesa. Y porque entendieron el Evangelio, obedecieron, y Dios obró en ellos una poderosa obra de ministerio. Y así comenzó la iglesia cristiana. En un micro ejemplo, cuando nosotros vivimos una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, nuestro alrededor nos están observando, nos están mirando. Y en su tiempo dará frutos. Y debemos orar para que esa semilla sea plantada por el Espíritu Santo y regada por el Espíritu Santo y cuidada por el Espíritu Santo y atendida por el Espíritu Santo, porque los frutos que llegue a dar serán por el Espíritu Santo. Y para la gloria de Dios. Confiemos en el Señor. Sí, Efesios 3, 14, 15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre
toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Amén. En el día viernes, para cerrar el estudio de la escuela sabática, voy a leer una frase que está en el conflicto de los siglos de la hermana Elena G. de White, que dice: ¿cómo podemos armonizar nuestra condición espiritual eclipsada con la presentación de nuestro texto de Efesios 3, 14, 19, que describe la plenitud del conocimiento que tenemos el privilegio de poseer? ¿Cómo puede el cielo mirarnos a nosotros, que hemos tenido todas las ventajas espirituales y temporales, para que podamos crecer en la gracia cuando no hemos aprovechado nuestras oportunidades? El apóstol no escribió estas palabras para atormentarnos, engañarnos, ni generarnos expectativas, solo para chasquearnos con ellas en nuestra experiencia. Escribió estas palabras para mostrarnos lo que podemos y debemos ser si queremos ser herederos del reino de Dios. ¿Cómo podemos ser colaboradores de Dios si tenemos una experiencia eclipsada? Tenemos conocimiento de los privilegios del cristiano y debemos buscar ese profundo entendimiento espiritual en las cosas de Dios que el Señor ha deseado que tengamos. ¿Realmente creemos en la Biblia? ¿Realmente creemos que podemos alcanzar el conocimiento de Dios que se nos presenta en este texto? ¿Creemos cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿Creemos en las palabras pronunciadas por los profetas y los apóstoles por Jesucristo, quien es el autor de toda luz y bendición y en quien habita toda riqueza y plenitud? ¿Realmente creemos en Dios y en su Hijo? Esto lo encontramos en la revista de Advent Review and Sabbath Herald de 1889. Amén. 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 Bueno, hermanos, hasta aquí el estudio de la escuela sabática de esta semana. Así es. Ahora vamos a tener una palabra de oración Muchísimas gracias, hermana Ivette. Muchas gracias. para ¿Crees? cerrar el estudio de la escuela sabática. Creemos que el Señor pueda hacer una obra milagrosa en nuestra vida. Personalmente creo que sí, porque lo viene haciendo, y Él es el Todopoderoso, que está a favor de su iglesia. Y su iglesia es la iglesia que Él cuida como la niña de sus ojos. De ahí es que nosotros tenemos que entender que sin Dios no vamos a llegar muy lejos. Pero con Dios llegaremos mucho más de lo que podemos siquiera imaginar. Este evangelio va a avanzar con o sin obstáculos que nosotros podamos poner o de la que seamos víctimas. Pero esto no lo puede detener nadie. No se puede demorar. Satanás lo hace. Satanás demora la obra del Señor, pero no la va a detener. Para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Gracias otra vez, hermana Ivette. De paso, también quiero saludar a la hermana Silvia, que acaba de entrar, a la hermana Feliz sábado, hermano. Feliz sábado, hermana Mercedes. ¿sí? Feliz sábado, hermano. A la hermana Raquel también. A la Sí, hermana Un saludo Mercedes, también que se lo han- y compañía. feliz sábado. Muchas gracias. Sí, bueno, bienvenida a la hermana Ivette, que ya la vemos por aquí. Y yo estoy hoy, Qué bueno. aquí estoy con mi madre, que ha venido hoy a pasar el fin de Un semana. Está saludo para Eulalia, la que es la señora. chica, Un saludo. y está mi cuñada Úrsula también aquí, que han venido de Está buenísimo. Valencia. Feliz sábado. Feliz sábado. Un gran saludo. Un gran saludo. Saludos a todos, a todos los que están en la conexión. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado y un gran abrazo para todos. Amén. 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 Vamos a cerrar la escuela sabática. Hermana Isabel, le pido un favor para que
tenga la oración, nos dirige en oración para cerrar la escuela sabática. Hermanita, por favor. Gracias. Oremos. Santo y amoroso Padre Celestial, que reina y vive por siempre, y tú de mí, nosotros que somos Señor, llenos de pecado y de maldad, insuficientes, necesitamos delante de ti. Pero asumimos que esa sangre preciosa que Jesús ofreció, se propicia en nosotros, dirige nuestras vidas, danos tus grandes verdades, en el cual nos puede preparar para caminar contigo junto a la eternidad. Gracias por cada uno de los miembros que te reúnen, confiando en esas hermosas promesas. Dirige tu santa palabra que llegue a nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Amén.